No tomarás el nombre de ¿quién? De Jehová en vano. Amén. Éxodo 27 está, en Éxodo 20 están los 10 mandamientos, por si usted quiere investigarlos, cuáles son. Ahí están los 10. Y estamos estudiando, vamos en el tercero, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová ¿a quién? Al que tomare su nombre en vano. Amén. Entonces ya hemos estado estudiando qué significa tomar en vano, o en una forma vana o con banalidad. Es no tomarlo en serio, no saber la importancia de su nombre. Y en una de las ocasiones prediqué cuando el Señor Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque inclusive ponen sus tradiciones de hombres por encima de mi palabra y la han invalidado, la han quebrantado por tradiciones de hombres. ¿Qué es tener en vano el nombre del Señor? Su palabra, la dignidad del Señor, la honra del Señor. Es muy importante que usted piense: ¿qué tan en serio yo tomo al Señor? La pregunta es: ¿Dios nos ha tomado en serio? Pues tan en serio nos tomó que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y tan en serio nos tomó y nos amó que Jesús murió por nosotros en la cruz. ¿En qué estoy? Estoy hablando con algunas personas semanalmente, enseñándoles sobre la importancia de las relaciones. Una de las cosas más importantes en la vida del ser humano es cómo nos relacionamos con las demás personas. No solamente en la congregación, en la familia, en el trabajo, en la universidad. Porque a veces uno reacciona, actúa, se comporta, habla sin tener en cuenta que va a haber una o varias personas afectadas. Entonces como que uno pierde la sensibilidad de que una relación va en dos sentidos. Así es la relación con Dios. La relación con Dios tiene que ser en dos sentidos. Dios nos ama, Dios nos bendice, nos amó primero, nos perdona, nos tiene paciencia. Bueno, ¿y qué tan recíproco es mi actuar con Dios? Mi relación con Dios es en la misma dirección. Yo le amo, yo le obedezco, yo lo honro, yo lo tengo en cuenta en mis decisiones. Y para saber relacionarme con Dios, pues Él en su grandeza y sabiduría nos dejó escrita su voluntad. La oración del Padre Nuestro dice: que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Cómo conocemos la voluntad del Padre? Leyendo, Él la dejó escrita. Entonces, por eso es que les digo de la importancia de la palabra, les digo de la importancia de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la relación con Dios, entonces entra algo que se llama religión. Entonces se vuelven ritos, se vuelven cultos, se vuelven tradiciones, costumbres, pero ya no hay relación, ya no hay intimidad, ya no hay comunión, ya no se escucha su voz, ya no hay un corazón sensible, ya como que perdimos los sensores, se nos dañaron de saber que estamos actuando incorrectamente. Si no leemos, ¿cómo sabemos que está bien, que está mal? Y hoy vamos a estudiar, estamos en un tiempo en que a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Entonces, por eso estamos estudiando esta palabra. Hablamos del nombre de Jehová, hablamos hace 8 días del nombre de Yeshua, que significa salvación, que significa que Jesús dijo que estaría en medio de nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Jesús en hebreo significa, se pronuncia Yeshua, que significa salvación. El ángel le dijo a José: Yeshua, Yoshia, o sea, Jesús va a salvar. Él es el que salva de nuestros pecados. Entonces, por eso dice Pedro: porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. O sea, la salvación es lo primero que viene en el nombre de Jesús, porque solamente Yeshua significa salvación. Les expliqué un poco el hebreo. Ha significa él y Mashiach significa Mesías. O sea, Yeshua, Ha, Mashiach es Jesús, el Mesías, que en griego lo tradujeron Cristo. Jesús, el
Cristo es Jesús el Mesías, en hebreo Yeshua HaMashiach. ¿Estamos acá? Entonces luego estudiamos de que era muy importante no dejarnos engañar, porque Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre y vendrán falsos profetas. Él quiere que nosotros seamos entendidos y sabios. Amén. Hoy hemos querido hablar de un tema de la autoridad de Yeshua, y hay 5 ocasiones en que es muy importante. Ustedes no tienen afán, ¿cierto? No, bien. Algunos sí. De la importancia de la autoridad de su nombre. Por eso es que quiero que tomen nota. Es en serio. Esa es otra campaña que voy a iniciar. Me están gustando las campañas. Voy a entrar en una campaña por cada fila va a haber un supervisor de Biblias, de cuadernos y tomar nota. Amén. A Gabriel lo nombro supervisor de esa fila, ¿ok? Que usted y todos los que están ahí, cuaderno, Biblia, resaltadores, ahí para que estemos pilas, ¿ok? Entonces cada uno en su fila. Milena va a tomarse esa fila, listo, Milena. Entonces yo veré, ahí ustedes tranquilos, si se ponen bravos, diga: el pastor mandó. Sí, entonces, y con eso ustedes se tranquilizan. Y entonces vamos a estudiar hoy las 5 ocasiones. Esta es la parte cuarta de este. Colocaron 3, pero es 4. Yo soy el que estoy haciendo los bosquejos. El cuarto, esta es la parte cuarta de este tercer mandamiento, ¿ok? Entonces la primera ocasión es para el bautismo. ¿Para qué es la ocasión? De que seremos bautizados. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 versos 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿A quién crucificaron? Al Señor Jesús. Dios le ha hecho Señor y Cristo y Mesías. Al oír esto, escuchen esto. Devuélvanse un poquito al anterior, por favor. Cuando ellos entendieron que habían crucificado al Mesías, entonces mire lo que pasó en el 37. El siguiente. Al oír esto, que lo habían crucificado, al oír que lo habían crucificado, se compungieron, dígase compungieron, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijeron? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa el bautismo en la vida con Dios? El bautismo significa un sepultamiento. Significa dejar atrás todas las malas obras. Significa decisiones para un cambio en su estilo de vida, en nuestro estilo de vida. Eso significa un bautismo. El bautismo del pueblo de Israel fue cuando cruzó el Mar Rojo. A veces uno tiene, no, que se van a bautizar 100 personas. ¿Cómo uno hace para bautizar a 100? No, eso se vuelve todo un complique. El Señor en su grandeza dijo: oiga, tengo 3 millones para bautizar, ¿cómo hago? La solución es muy sencilla: les abro el mar y que pasen por ahí y los bautizo. ¿Qué tal que uno solucionara todos los problemas así de rápido y de fácil, cierto? Así fue cuando ellos pasaron. Ellos estaban haciendo algo simbólico. Mírenme acá. Salieron de Egipto, cruzaron el mar y entraron a un nuevo tiempo. Ese es el bautismo en el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué solo se puede en el nombre del Señor Jesús? Porque Él fue el que crucificamos. Porque Él es el único que nos perdona de los pecados. Entonces en ningún otro nombre nos podemos bautizar. Hay una autoridad, hay un poder en ese bautismo. ¿Quién es el que nos permite una nueva vida? Pues el Señor Jesús. Porque Él fue el que nos sustituyó al morir por nosotros en la cruz. ¿Estamos entendiendo? Un sustituto, Él, el inocente pagando por los culpables, nosotros. Entonces, por eso solo en Él, en su nombre, es que nos debemos
bautizar, sepultar esa vieja naturaleza, sepultar tradiciones, sepultar conceptos. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, llenos de conceptos, de filosofías, de malos hábitos, de malas costumbres, de unos estilos de vida nada que ver. Y el Señor dice: bautízase. Bautícense significa sepulten eso y salgan a una nueva vida. Amén. Mire lo que dice Hechos 8 del 12 al 17. Hechos 8 del 12 al 17. Pero cuando creyeron, este ya es Felipe, ya fueron dispersados de Jerusalén, y Felipe dice que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y cuando viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces viene ese segundo bautismo. ¿El bautismo en qué? En el Espíritu Santo. Hay un bautismo en agua que se llamaba el bautismo de Juan el Bautista, y era un bautismo de arrepentimiento. Pero ahora Jesús había prometido un nuevo bautismo: y bautizaré con Espíritu Santo y fuego. O sea que se necesita ese bautismo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Que la gracia de Dios consiste en que para poder vivir la vida en Dios, Él nos da su poder, porque humanamente no podemos vivir como Él vivió. Por eso la gracia, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia? ¿Y qué más le dijo? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Míreme aquí que esto es muy importante. No podemos producir el fruto del Espíritu Santo. No podemos humanamente, intelectualmente, carnalmente producir lo de Dios. Necesitamos el poder de Dios en nosotros para poder vivir como Él quiere que vivamos. Su palabra, sus mandamientos, la revelación, la obediencia, la convicción de pecado. ¿Quién la da? El Espíritu Santo de Dios. La revelación de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos que vienen al reino de los cielos, pero no son bautizados en el nombre de Jesús? No son bautizados en el poder del Espíritu de Dios. Pues que llegan y se frustran, se fracasan porque sienten que yo ya soy, otra vez caí, otra vez volví atrás. ¿Por qué? Porque no ha recibido en el nombre de Jesús el bautismo. Primero, del arrepentimiento. Sepultas tu vida pasada, renuncias a tu pasado, te quebrantas, sientes dolor, cambias tus pensamientos, cambias tu visión de la vida, cambias tu estilo de vida. Entonces naces a una nueva vida. ¿Y cómo la sostienes? En el poder del Espíritu de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Esto es muy importante. Eso es gracia. La gracia es que el poder de Dios viene a mí y puedo vivir la vida en Dios, porque humanamente no podemos. ¿Estamos acá? Lo tercero, Hechos 10, versos 45 al 48. Esto es cuando Pedro va a la casa de Cornelio, la primera vez que los gentiles reciben el mensaje de la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vuelve a ver el principio. El Espíritu Santo les bendice, les unge, con evidencia de hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro dice: ¿quién les impide? Si ya recibieron el Espíritu de Dios, entonces ¿quién les impide que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús? Hechos 19, del 1 al 7, Pablo está en Éfeso. Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, o sea, el del arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Están entendiendo los bautismos? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Mesías, el Cristo, Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre fueron bautizados? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces vimos aquí en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué quise hablar de estos textos? Porque fueron los primeros discípulos del Señor Jesús. Fueron los apóstoles y los demás discípulos que fueron directamente enseñados por el Señor Jesús, y tenían tan clara esa doctrina. Sabían de la importancia del bautismo, sabían del poder de bautizarse en el nombre del Señor Jesús, sabían de la victoria que se daba cuando una persona descendía a las aguas, era sepultada, era una declaración pública. Lo hacían público, imagina, lo hacían en el río. Ellos no se iban por allá a una piscina donde nadie los viera. En el río, públicamente, hacían fila para que todos se dieran cuenta que su vida antigua estaba quedando ahí debajo de las aguas, y que ellos estaban saliendo de las aguas a una nueva vida, a una vida con el Señor Jesús. Ese es el testimonio que tenemos que dar. El testimonio de que estamos sepultando nuestro pasado y nacemos a una nueva vida en el Señor. Amén. La segunda ocasión de la autoridad del nombre de Jesús, de Yeshua, es para sanidad. ¿Para qué es? ¿Alguien está enfermo acá? ¿Sí? ¿Alguna enfermedad, alguna dolencia? Hoy en el nombre de Jesús va a ser sano. Porque mire lo que dice la palabra. O sea, lo que dice es que hay enfermedades del alma, enfermedades de la mente, enfermedades del cuerpo, enfermedades espirituales. La Organización Mundial de la Salud, que es una organización que lleva cifras estadísticas, dice que la mayoría de personas en este tiempo van a morir de enfermedades psiquiátricas y mentales más que de SIDA y que de cáncer. Cuando la gente se llena de estrés, de preocupaciones, de ansiedades, que no duermen, que pasan noches en vela, cuidado con eso. Necesitas clamar al nombre de Jesús. Un día un pastor, una señora muy linda vino y le dijo: pastor, ¿será que usted puede orar por mí? Le dijo: claro. Y ella le dijo: ¿y será que el Señor Jesús sí me quiere sanar? Y el pastor le dijo: no. ¿Y por qué no me quiere sanar? Porque ya quiso hace más de 2000 años. Porque ya lo hizo. Porque la Biblia en Isaías capítulo 53 dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Usted tiene que hacer un presupuesto y decir: ¿cuánta plata me gasto en medicamentos al mes? Multiplique eso por 12 y verá el billete que usted se está gastando. Y lo que podría ahorrar si usted confiesa en fe el nombre del Señor Jesús y clama sanidad en el nombre poderoso de Jesús.
como el testimonio de mi suegra, era cuadraplégica, pero ella creyó al poder. Llegó del seminario de liberación y botó todas sus pastillas y dijo: yo creo que el Señor me puede sanar y levantarme de esta silla de ruedas. Y así ocurrió por la fe en el nombre del Señor Jesús. Enfermedades del alma, si usted vive con tristeza, si usted vive con ahogamiento, si usted vive con rencores, si usted vive con odio, si usted vive con amargura, si usted vive de mal genio, si usted vive con depresiones, con opresiones, nada de eso es de Dios. Tú tienes que ser sano en el nombre de Jesús. Si tus recuerdos te atormentan, si tus pensamientos, tus traumas, tus frustraciones te están agobiando tus recuerdos, tienes que hoy pedirle sanidad en el nombre de Jesús. Si hay cualquier sistema, de cualquiera de tus 11 sistemas, el cuerpo tiene 11 sistemas, cualquiera de esos sistemas está enfermo, dile: Señor, tócame, sáname de diabetes, de cáncer, de artritis, de lo que sea, porque ninguna enfermedad puede resistir el poder del nombre de Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre, para sanar el cuerpo, la mente. Si hay enfermedades espirituales, ateísmos, incredulidades, si ataste tu vida con doctrinas que no son bíblicas, tú tienes que decirle: Señor, quita toda confusión, trae una victoria, trae una revelación. Si tú no entiendes las escrituras, hay ataduras espirituales, hay raíces de maldad, hay herencias malditas que tú tienes que decirle: Señor, sáname hoy, quiero ser libre para la gloria tuya. En Hechos capítulo 3 verso 1 al 10, hay un testimonio de un hombre que traían, que era cojo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo. ¿Qué hacían con el hombre cojo? Lo traían. Diga, lo traían. Diga, lo traían. Te pregunto, ¿a ti te traen o tú vienes? ¿Tú vienes? Ok. Porque acuérdense que Pedro y Juan venían, pero el cojo lo traían. Ese es todo un estudio que hay del tipo de personas que hay en una congregación, ¿sí? Que ponían a cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿En qué fue el hombre que fue sano? En el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Que cuando tú pronuncias y clamas el nombre de Jesús, te levantas. Y cuando tú no puedes alabar y adorar a Dios con libertad y saltar y danzar, tienes que decir: Señor, hay algo enfermo dentro de mí que me tiene en parálisis, que me tiene raquítico, que me tiene paralítico, que no me deja expresar la pasión, la gratitud, el gozo, la alabanza. Hay enfermedades del alma, hay enfermedades de la mente. De pronto tu enfermedad es el orgullo, que te pareces un oso, alabar y danzar y gritar y levantar manos, y por eso prefieres llegar tarde a la reunión para no pasar con ese oso. Pero es muestra de que hay una enfermedad, que hay límites, que tú no te dejan alabar y glorificar al Señor, de que nos sanó, de que nos libertó. A raíz de esa sanidad son confrontados en el capítulo 4 de Hechos, versos 7 al 10. Poniéndose en medio, les preguntaron a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre, escuchen esto, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Pedro? Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de Jesús, de Yeshua, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿A quién le damos la gloria de nuestras sanidades? El Señor Jesús en su cuerpo, cuando lo latigaron 39 veces, solo tenía algo en mente: que a través de ese sacrificio, a través de esos látigos que recibió, tú y yo fuésemos sanos por la fe de invocar su nombre. ¿Dónde le dijo Pedro? No, hermanos, no tengo plata para esa cirugía. ¿Cuánto vale una cirugía para alguien que es paralítico? ¿Cuánto valen las terapias? Póngale plata, póngale costos a ese milagro. Por eso le dije, usted haga costos. ¿Cuánto le cuesta invertir solo en medicamentos y medicamentos y tratamientos y tratamientos? Invoca el nombre de Jesús en medio de una fe sencilla. Dígale: Señor, sana mi cuerpo. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13 al 16. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Aquí hay alguien afligido? Ore. Ahí dice: ¿está alguien afligido? Haga oración. ¿Cuántas personas dicen: pero es que uno siempre le mandan esa horario o mandan a orar? Pues ahí dice, es que la Biblia dice: usted está afligido, ore. Y está más afligido, siga orando. Y que le volvió la aflicción, pues vuelva y ore. Esa es la fórmula de Dios. Está ahí en la Biblia. ¿Sí le están leyendo? Por eso es que quiero que tenga su Biblia. ¿Está alguno alegre? ¿Aquí hay alguien alegre? Sí. Que cante alabanza. Por eso usted no puede llegar: sí, yo estoy contento, porque no se le nota que está contento, que está alegre. Si usted está alegre, usted se le tiene que notar cantando alabanzas. Mire la siguiente pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Algunas personas se enojan, dicen: ¿qué? Yo estoy un poco de tiempo enfermo y nadie me llamó. Pues es que no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que usted se enferma, usted llama y usted dice: me enfermé, vengan y oren por mí. ¿Estamos acá? ¿Cuánta gente por un lado? No, es que me enfermé un poco de tiempo y nadie me visitó y nadie me llamó. Es que usted era el que tenía que llamar. ¿No dice eso la Biblia? Sí, lo importante es conocer la Biblia, ¿cierto? Y nos pasan las chiripiorcas rápido. Usted llama y dice: mira, es que estoy enfermo, ¿pueden venir a orar por mí? Y tú dices que allá van los ancianos, y aquí también hay ancianas, pues en el Señor, ¿no? Aquí los más ancianos somos nosotros. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué pasará con la oración? Salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración, diga la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos aquí hay justos? Amén. Entonces se confiesan sus ofensas, oran unos por otros para ser sanados. Ahí vamos en la segunda. Tercera ocasión de la autoridad del nombre de Yeshua: para predicar. ¿Cuál es la tercera ocasión? Para predicar. Primera, ¿cuál fue? Para el bautismo. Segunda, para la sanidad. Ahora la tercera, para predicar. Esta me encanta. Hechos 4, estábamos en el mismo contexto. Están preguntándoles qué fue, por qué sanaron, cómo es que ese hombre se sanó. Y entonces en el 4:16, capítulo 4, verso 16 al 20 dice, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Están hablando entre los gobernantes y ancianos, sacerdotes. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, escuchen esta advertencia o esta decisión que tomaron: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Déjenmelo ahí, por favor.
Yo no sé si usted encuentra a veces en la Biblia unas perlas así que se le abren sus ojitos y dice: ¡wow! Aquí hay un tesoro, aquí hay un regalo del cielo. A mí me pasó años atrás cuando yo encontré esto y dije: Señor, tiene que haber un poder tan grande en tu nombre para que ellos prohibieran que se hablara en tu nombre. ¿Cuántas veces la gente le duele la boca decir: sí, yo creo en el Señor Jesús? Y más miedo le da decir Yeshua. Ay, no, no, mi Diosito. No, mi Diosito no es nada. No es que tiene un nombre. ¿Cómo usted se aprendió el tercer mandamiento? No tomarás su santo nombre en vano. ¿Cuál nombre? Ahí dice: no tomarás el nombre de Jehová y de Yeshua en vano. No es su santo nombre en vano. Nos lo enseñaron a medias, ¿cierto? Porque hay un poder que al enemigo no le gusta oír. Hay un testimonio que tú tienes que dar del milagro de transformación en tu vida por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, por el poder de su muerte y resurrección, por el poder de su intercesión hermosa. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: porque solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesús hecho hombre. ¿Por qué le negaban que hablaran en ese nombre? Porque había un poder. Mire lo que sigue diciendo: y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Sí ve? Mas Pedro y Juan, espero que usted responda a esto, respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Se la dedico. ¿Qué es lo justo en tu vida? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Temer a los hombres o temer a Dios? Por eso la Biblia dice: no temas lo que te pueda hacer el hombre. Teme a Dios tu Señor. A Él solo temerás y a Él solo servirás, dijo el Señor Jesús. ¿Estamos acá? Mire lo que sigue en Hechos 5, verso 27 al 31. Cuando los trajeron, otra vez los ancianos, nada que los soltaban, los presentaron en el concilio. Y mire lo que el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Será también se la dedico. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este, escuchen, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Verso 38 de ese mismo capítulo 5 hasta el 42. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres. Está Gamaliel dándoles un consejo a todos los ancianos y gobernantes, diciéndoles: mire, les voy a dar un consejo, hermano. Apártense de esos hombres y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cuántas personas creen que eso se trata de iglesitas, de fanatiquitos, de evangeliquiticos, y nos ven como ciudadanos de quinta? No, se trata del nombre de Jesús en medio nuestro. Se trata de la obra del Dios vivo en medio nuestro. Se trata del poder y la unción y milagros y prodigios y autoridad en el nombre de Jesús. Por eso no temas a ningún hombre. Recibe la dignidad que estos discípulos tenían en el Señor Jesús.
sabían lo que era el poder de Dios. Siguiente. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿qué hicieron? Los azotaron, diga, los azotaron. Y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Lean. ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿Sí ven los primeros apóstoles el principio que tenían? Hoy se deprimen los discípulos siglo XXI porque los borran del Facebook, porque no los volvieron a invitar a rumbear, porque la familia los critica porque ya no le prende veladoras a los morraquitos que hay por ahí. Y dicen, no, eso es muy duro. ¿Muy duro? Invoque el nombre de Jesús. Reciba la autoridad de su nombre, que es sobre todo nombre. Parece firme. Sepa en quién has creído. Tú tienes que decidir: yo sé en quién he creído. Yo tomo la decisión de seguir sirviendo al Señor gozosos. Por eso no puedes entrar a la casa, a la congregación del Señor con cara triste, con cara de mal genio, con cara de arrogancia. El Señor nos manda a ser humildes y sencillos de corazón, gozosos, contentos con lo que tenemos. Por eso hay una campaña en esta casa, en los hogares. Tiene que haber un espíritu de alegría, de paz, de respeto, de regocijo, de armonía. Porque es lo que dice: si el Señor está, así nos azoten y nos persigan, pero está el Señor entronado, lo tenemos en nuestros labios para ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué causa es que va a haber afrenta? Por el causa del nombre de Jesús. Se van a burlar, te van a decir en quién has creído, y tú tendrás que abrir tu boca valientemente y decir: creo en el Señor Jesús, el Salvador, el único que pagó por mis pecados, el que dio la vida por mí. ¿Por qué me ha de agradar a mí mismo? ¿Por qué de agradar mi carne? ¿Por qué de agradar hombres? ¿Por qué de agradar familia? Si el único que realmente me amó y dio su vida por mí fue el Señor Jesús. Por eso ellos lo tenían tan claro. Yo creo que todo cambiará en el siglo XXI cuando volvamos a los principios de los primeros discípulos, que se sentían gozosos de recibir afrenta, de que se burlaran. Todos fueron asesinados, masacrados, vituperados, y nunca negaron el nombre de Jesús. Nunca se avergonzaron de proclamar su nombre. Nunca lo declararon en lo oculto, lo hacían públicamente. Nunca se escondieron, nunca lo negaron, porque sabían que si no negaban aquí en la tierra, el día del juicio el Padre nos negará, Jesús nos negará delante del Padre. Ese es el nombre que debe ser alabado. Mire lo que dice el capítulo 9 de Hechos, verso 26 al 29. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse. Está hablando de la conversión de Pablo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a Pablo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado y valerosamente en el nombre de Jesús. Una conversión radical la de Pablo. Un tiempo de ceguera, 3 días. Ananías oró por él, recobró la vista, empezó a estudiar la palabra y luego vino a los discípulos y le dio la mano a los apóstoles y empezó a hablar valerosamente en el nombre de Jesús. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía,
y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Un hombre que encontró en Jesús la salvación, que se lo encontró por el camino, que Jesús le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo le preguntó: ¿quién eres? Y Jesús le contestó: soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo la segunda pregunta: ¿y qué quieres que yo haga? Ve camino de Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando Dios instruye a Ananías para ir a orar por Pablo, le dice: ve y ora por ese hombre, por Pablo, por Saulo, porque él ni siquiera sabe lo que tendrá que padecer por causa de mi nombre. Pero era un hombre valeroso, un hombre que nunca negó al Señor Jesús a pesar de sus tradiciones, a pesar de sus pecados, pero se convirtió radical y verdaderamente, valientemente. Cuando nos agradamos a nosotros mismos, cuando no tomamos decisiones radicales, cuando no tenemos la valentía para consagrarnos, para comprometernos, para ser celosos por Él, por su palabra, entonces tenemos que pedirle a Dios: Dios, ¿qué está pasando? Tenemos que cambiar ese estilo de vida para que haya el fuego, la pasión y la autoridad. Mire este texto de Filipenses capítulo 2, de los textos más hermosos del modelo del Señor Jesús para seguir. Está hablando Pablo a la iglesia en Filipo y le está diciendo: por favor, sean humildes. Por favor, no piensen de ustedes más de lo que deben pensar. Más bien piensen de los otros como superiores a ustedes. Y continúa diciéndoles: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en ¿quién? En Jesús, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, escuchen, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por el cual en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Hay un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblan los reyes, los príncipes, los presidentes, los multimillonarios, todos los seres humanos de la tierra tendrán que doblar su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda lengua, tribu y nación confesará que Jesús es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es el poder de su nombre. Ese es su nombre. Si lo vas a aplaudir, hazlo con pasión, con fuego, con honor, con valentía, con honra, con compromiso. Hazlo con valentía. Él es el Rey de la gloria. Él es el nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre. No te humilles delante de títulos de hombres. No te dobles delante de hombres. Hace algunos años atrás entendí la vida de un hombre de Dios, Mardoqueo, que cuando pasaba Amán quería que todos se arrodillaran, y el único que no se arrodillaba era Mardoqueo. Y cuando todos vinieron a decirle: oiga, ¿usted es bruto o qué? ¿No es que lo pueden hacer matar si usted no se arrodilla?
Y él dijo: nosotros los hebreos no nos arrodillamos delante de los hombres. Entendí ese principio, porque ellos saben delante de quién se tienen que doblar. A nosotros nos mal enseñaron, han abusado, nos han humillado, nos han maltratado, nos han hecho pensar que no servimos para nada, y por eso nos vivimos humillando ante los hombres. Pero delante del único que nos tenemos que arrodillar, delante de Jesús. La cuarta ocasión de utilizar el nombre es para orar por milagros. ¿Quién necesita un milagro? ¿Quién necesita varios? Mejor varios, ¿cierto? Orar por milagros. Hechos capítulo 4. Seguimos en el contexto que estamos estudiando de la sanidad y de la persecución a los apóstoles. Hechos 4, 23 al 33. Entonces, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿A quién alzaron su voz? ¿A quién alzaron su voz? A Dios. No a su marido, no a su mujer, no a sus papás, no a sus hijos, no a sus empleados. A Dios. ¿Cómo levantaron la voz diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? Mire, ¿por qué les quiero hablar de la oración? Porque a veces cuando la fe se nos pierde, cuando el ánimo se nos pierde, ¿cómo entramos a orar? Ay, Señor, yo sé que esto es muy difícil. Esto es casi imposible que ocurra, Dios, pero ¿yo qué más hago? Pues orar a ti. Usted entra así delante de Dios. Lea todas las oraciones de la Biblia. Lo primero que hacían para infundirse fe era orar a las cualidades de Dios, levantar su nombre, exaltarlo, glorificarlo, y luego pedían lo que tenían que pedir. Nunca lo por debajearon, nunca pusieron su problema por encima de Dios, como a veces nos ocurre en la oración. Esto es imposible, usted no lo conoce, pastor. Si lo conociera, y que Dios no lo conoce, y le va a quedar grande a Dios. Él levanta su voz, dice siguiente: que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías, su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo, los sacerdotes, para hacer, escuchen, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se están dando cuenta de esto? Escúcheme para la oración. Pilato se reúne con Herodes, llama a los sacerdotes: digamos esto, maquinemos esto, compremos a Barrabás, compremos unos testigos falsos, acusémoslo y que lo crucificamos. Esto no nos va a quedar grande, este no se va a burlar de nosotros, ni se va a llevar toda esa gente así como así. Y todo ya lo tenía predeterminado el Señor. ¿Cuántas veces nos cuesta ver nuestra vida de esa manera? Señor, ¿qué pasó? Estaba despistado. ¿Dónde andabas, Señor? Mira esto, te tomó por sorpresa. ¿Qué fue? ¿Crees tú que así funciona Dios? ¿Lo toma las cosas por sorpresa? ¿Y esto qué pasó, Dios? No, qué cosa, ¿no? Porque cree que Él está sentado en el trono. No, y se está corriendo por todo el trono. Angustiado, ¿qué voy a hacer? Ay, se me salió Marte. ¿Ahora qué hago con Venus? ¿Crees que esos son los problemas de Dios? Nada. La agenda de las naciones solo se cumplen. Cada vez que veo noticieros, cada vez que leo periódicos, yo le digo a mi esposa: no puede ser esa grandeza del Señor. Todo como el Chavo, fríamente calculado. Todo en Apocalipsis ya está. Todo lo que va a pasar. Rodearán a Jerusalén, todos se vendrán, y cada día
que Jerusalén, que no sé qué. Yo les decía hace 8 días de los terremotos, y hay gente que se deprime. No, un terremoto más ya no aguanta. Pero si Jesús dijo que vendrían terremotos, Jesús dijo que vendrían guerras, y pueblo contra pueblo, y nación contra nación, y usted asustado, paniqueado por lo que Jesús dijo hace 2000 años, porque no conocemos la grandeza del poder de Dios cuando oramos. Y ahora, Señor mío, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. La palabra de nuevo significa con brío, con fuerza, con valentía, con osadía. Haga cosas extraordinarias, haga cosas locas, haga cosas sin miedo. Hágalo. Eso es de nuevo. Ellos estaban pidiendo de nuevo. Mientras extiendes tu mano, ¿para que qué? Se hagan mis sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cómo ocurren las sanidades, los milagros, los prodigios, los milagros? ¿Cómo ocurren? Por invocar el nombre de Jesús. Ahí es que tenemos que aprender. Invoque ese nombre. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, es decir, el gran milagro, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder, digan poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y por último, la autoridad del nombre de Yeshua para liberación. ¿Quién necesita liberación? Eso sí. Cuando grité por milagros, todos ¡ah! Y en liberación. La liberación es el pan de los hijos de Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19, verso 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Qué hacía Dios? ¿Por mano de quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Escuchen. Y los espíritus malos salían. ¿Cuándo hay verdadera victoria en el Señor? Cuando nosotros logramos discernir qué espíritus malos tenemos. Cuando se dice, ay no, yo sí no, a mí, ay no, guárdeme Dios. Aún en las noches, un sueño perverso, feo, terrible, pornográfico, te pueden entrar espíritus malos. Tú tienes que decirle, Señor, dame discernimiento. Hay personas que hace 10 años estornudaron por allá una vez y ya se sienten libres para toda la vida. ¿Libres? Es que hay una influencia. Estamos en una sociedad donde cada día el mal crece. Míreme con atención. Naciones completas han legalizado el asesinato de los bebés en el vientre de su mamá. Se llama asesinato y se llama aborto. Ellos lo llaman el derecho a decidir sobre su cuerpo. Decidir sobre el cuerpo de una mujer es asesinar a otro cuerpo. Por eso Isaías profetizó que en estos tiempos a lo malo lo llamarían bueno, y a lo bueno malo. Como nunca antes el incesto, la pedofilia, los asesinatos, los atracos, la corrupción han crecido como nunca antes. La rebelión, la murmuración, los malos corazones, las violaciones de niños. Cada minuto violan niños y niñas en nuestra nación. Cada minuto asesinan niños en el vientre de las mamás. Cada minuto son atracados, son asesinados. Cada día la corrupción es mayor. Ya no se roban 100, 200, son 20,000, 80,000, 100,000, 200,000 millones. Cada día la impunidad es más grande. Cada día necesita un pueblo que se enfrente a los espíritus malos. Y tú y yo necesitamos discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tú tienes que decir, Señor, hay gente con mal corazón, con
apariencia de piedad, dice la Biblia. Jesús dijo: serán lobos disfrazados de ovejas. ¿Y quiénes son los que van a discernir? Los que saben y conocen el ministerio de la liberación. Aquellos que enfrentan los espíritus, porque la palabra dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Tú tienes que enfrentar los espíritus con autoridad en el nombre de Jesús. Tú no te puedes amargar contra las personas, no las puedes odiar, no puedes tener rencor, no puedes generar enemistad. Tú lo que tienes es que discernir en el espíritu cuáles son los espíritus malos, y en el nombre de Jesús atarlos, encadenarlos, enceguecerlos y enmudecerlos, echarlos fuera, arrojarlos a lo profundo del abismo, como dice la palabra de Dios. Dice este texto que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, diga intentaron. ¿Qué fue lo que intentaron? Invocar el nombre del Señor Jesús. O sea, pero van a ver que no lo hicieron bien. ¿Sobre quién lo intentaron? Sobre los que tenían espíritus malos. ¿Y cómo lo intentaron de mal? Mire lo que lo intentaron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Eso es como: conozco al jefe de mi tía, pero no es su jefe. Había 7 hijos de un tal Esceva. Escuchen esta historia. Judío, era Esceva, tenía 7 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 7. Era de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿quién le respondió? ¿Qué les dijo? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la sinagoga? Y un espíritu empezó a decir: oh, hijo de David, ¿por qué nos vienen a atormentar antes de tiempo? Jesús dijo: enmudece y sal de él. Significa que los espíritus conocen a Jesús y saben quién es Pablo. O sea que ellos sí saben quién soy yo. ¿Estamos acá? Entonces son 2 principios en la liberación. ¿Andas tú en el nombre de Jesús? ¿Y con qué testimonio de autoridad andas tú? Ellos le dijeron: sí, sabemos que en Jesús, conocemos muy bien a Pablo. ¿Y usted quién es, jovencito? Ustedes 7, ¿de dónde aparecieron? Mire lo que les pasó. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, era el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, o sea que los 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 1 para 7. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y fueron y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús.